Vamos a continuar con en programación de lenguaje ensamblador del PIC 18F4550. Ahora vamos a estudiar la memoria de programa. Ya habíamos visto que esta memoria está conformada por 32 kilobytes y vemos que también habíamos visto que cada instrucción que se coloca en la memoria de programa puede ocupar 2 bytes o 4 bytes. Cuando la instrucción como cal, move, ff, goto y esta instrucción de manejo de punteros, estos registros de punteros, entonces ocupan 4 posiciones de la memoria de programa. Vimos que hay 3 vectores importantes, que es el vector de reset y el vector de interrupción alta y el vector de interrupciones de baja prioridad, de alta y baja prioridad. Las instrucciones en la parte alta de la memoria no están implementadas, o sea, tenemos 21 líneas de dirección, que eso permitiría escribir hasta el 64 kilobytes de memoria, pero solamente está implementado 32. Entonces, si escribimos por encima de 32 kilobytes, vamos a leer 0. Aquí vemos cómo se almacenan en la memoria de programa. En este caso, en la posición 020 está ubicado una instrucción move LW, o sea, mover un literal, el literal 55 a W. Entonces 0F es la instrucción mover el literal y 55 es el argumento de esa instrucción. Esta, por ejemplo, bueno, este es un comparador y tiene una dirección comparador 20, tiene el código de la instrucción. En el caso de goto, que tiene en el argumento una dirección, vemos, como habíamos dicho, que ocupa 4 posiciones de memoria. Aquí tenemos F0, es la instrucción como tal, goto, y las otras 3 son la dirección, la ultra, alta y baja. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, para una dirección, como tenemos 21 bits de dirección, nosotros cada vez que guardemos una dirección, tenemos en la pila, hay que guardar esa zona de memoria que es la pila, almacenan 21 bits simultáneamente. Y esa memoria está apuntada por unos punteros, valga la redundancia, que son el ultra, el alto y el bajo, direcciones de la memoria. Aquí se almacena, por ejemplo, una llamada cal, almacena aquí la dirección siguiente donde fue llamado, y luego con una instrucción return, recupera el contador de programa, le coloca nuevamente esa dirección. Ok. Entonces nosotros podemos colocar en la memoria de datos, en la memoria de programa, perdón, tablas. Por ejemplo, para que sea una tabla en la memoria de programa. Por ejemplo, queremos una tabla del seno, del coseno, de una exponencial, de cualquier función matemática que necesitemos evaluar. Entonces podemos poner una tabla con los valores correspondientes a esa, o cualquier otra cosa, una decodificación, en este caso, bueno, unos valores ahí aleatorios que se colocaron como ejemplo de cómo se maneja la tabla. En la tabla de la memoria de programa se pueden leer a través de la instrucción tab L, o sea, tabla, read, lectura de tabla. Y la memoria de programa está apuntada por la dirección de 21 bits por el puntero
de ultra, el puntero ultra de la tabla, el puntero de dirección alta de la tabla y el puntero de las direcciones bajas de la tabla. O sea, que serían estos tres. Por ejemplo, en este caso está apuntando a la dirección 01, 020 hex, está apuntando aquí. Y en esa dirección de memoria hay un código 2EH, o sea, hay un valor. Ese valor se refleja en tablat. Este también es un registro virtual, que es que en ese registro se refleja lo que está en la posición de memoria que está indicando los punteros de la tabla de memoria de programa. Entonces, nosotros podemos leer y escribir a través de ese registro con la instrucción tabla RIP asterisco. Entonces vamos a ver aquí, este es un código de instrucciones de cómo leer esta tabla que está ahí o leer una tabla particular. Entonces, para leer la tabla, como vemos aquí, tenemos la instrucción, tenemos que colocar 1 en el bit EECON, en la posición EPGD, que ya vamos a ver qué es, y en la siguiente. En este caso, por ejemplo, aquí, que es la posición 7 del registro de EECON 1 y la posición 6. Entonces, en el caso de EPB significa que es el bit de selección de la memoria de flash o EEPROM. Es decir, si hay un 0, estamos seleccionando escribir en la EEPROM, y si hay un 1, estamos seleccionando escribir en la flash. En este caso tendríamos, si vamos a escribir en la memoria de programa, tenemos que colocarle 1. En este otro bit del registro, se selecciona o acceso a la memoria flash o EEPROM o a la memoria o a los registros de configuración de la memoria flash. Recuerden que en la memoria flash, al final de la memoria flash hay unos 12 registros que son para configurar cómo va a funcionar el microcontrolador, cómo va el programa durante la ejecución del programa. Eso, en este caso, nosotros debemos colocar 0 para que escriba en la flash o EEPROM, y en este otro bit escogemos que es flash. Entonces tendríamos que colocar 1, 0. El resto de los bits son bits de control. Son unos bits de control que lo pueden estudiar después. Entonces aquí vamos a ver el programa. Fíjense que aquí estamos coloque un 1 en la posición 7 del registro de EECON y coloque un 0 en la posición 6 del registro de EECON. Estamos diciendo que vamos a escribir en la memoria flash, o vamos a leer o escribir en la memoria flash. En este caso es leer, porque por defecto está en leer. Bueno, aquí movemos LW. Esta es una directiva del compilador que dice que lo que está apuntado en la tabla tab 1, la posición ultra de esta tabla que comienza aquí en la posición 120, en esa upper vamos a escribir esa dirección, la ultra, al registro upper, y de ahí lo movemos a tabla ultra. Es decir, que lo estamos agarrando de la dirección de memoria de programa. Estamos con esta instrucción movemos el upper tabla 1, tab 1, y entonces lo movemos a la ultra alta. En este caso casi siempre va a ser 0 porque las memorias, los programas generalmente no están en unas posiciones altas de memoria. Después hacemos lo mismo con el high tab 1, que estamos moviéndolo a W, que es la parte alta de esta dirección, y la movemos al puntero de la tabla. Y así con la dirección baja, la parte baja de la dirección, y lo movemos al puntero de la tabla. Luego aplicamos la dirección tabla read. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que
en el tablet está reflejado lo que está en la posición del puntero. Ok, entonces nosotros en la siguiente instrucción podemos mover a W lo que está en tabla, le colocamos coma 0, es para que coloquen W, obviamente. Aquí vemos que está ORG 0120 y colocamos tab 1, aquí es donde está ubicada la tabla en tab 1. Nosotros esto lo podemos hacer en cuantas tablas queramos y con los ORG le podemos dar las direcciones que queramos. Hay que tener cuidado con ese ORG porque el programa, el compilador es bastante eficiente y él lo hace automático. Esta tabla, esto lo hace de manera automática, o sea que nosotros estamos escribiendo el programa y después de un final de su rutina y no le colocamos el ORG, entonces podemos colocar la tabla sin esos ORG. Y el compilador lo puede colocar esas direcciones de manera automática. Aquí hay unas variantes con respecto a la instrucción de lectura de la tabla. Por ejemplo, fíjense que aquí en el programa tenemos asterisco. Asterisco quiere decir lectura de tabla con asterisco, significa que lo que está en la posición se va a reflejar en el registro de salida tabla. Si colocamos asterisco más, primero lee el dato y incrementa el puntero, o sea, que agarra el dato, lo coloca aquí en tabla, incrementa el puntero. Si le colocamos asterisco menos, lee el dato y decrementa el puntero. Lo mismo, o sea, lo coloca en tabla y decrementa el puntero. O sea, que nosotros podemos estar avanzando en la tabla hacia adelante o hacia atrás de manera automática con estas instrucciones. Si colocamos lectura de tabla, primero más y después asterisco, entonces incrementa el puntero, primero incrementa el puntero y luego lee el dato. ¿Ok? Cualquiera de esas opciones, eso lo vamos a utilizar dependiendo cuál sea la necesidad del programa o lo que se esté haciendo. Aquí nosotros, por ejemplo, como un ejemplo, ponemos el seno, 2 puntos, y ponemos los valores del seno hasta 100 y nosotros podemos ubicarnos dentro de las posiciones, de estas posiciones, con un puntero, ubicando el puntero de manera que ese puntero me esté dando los valores del argumento del seno y aquí el valor del seno en la tabla. Okay, puede ser el seno, el coseno o cualquier decodificación, etc. Las aplicaciones son muchísimas para este caso. Con esto terminamos la memoria de programa. Hay otro método para leer datos de la memoria de programa y también se puede escribir en tiempo de ejecución en la memoria de programa. Esos son, digamos, no los vamos a ver en este curso, que va más allá de eso. Y en la otra instrucción si la pudieran revisar en el manual que les envié y pueden revisar la otra forma de leer datos de la memoria de programa como una tabla en la memoria de programa. ¿Okay? Con esto terminamos